Bienvenidos a Apostatando, un podcast para hablar sobre temas culturales y paranormales que escandalizan a la sociedad contemporánea. Un espacio para colocarse fuera del pensamiento colectivo al conversar sobre tabúes sociales, paranormales y culturales de México y del mundo. Temas que creemos aún no se ha contado todo acerca de ellos. Estamos en el episodio número 14 de Apostatando Podcast, ya 14. Vamos a celebrar cuando volvamos al episodio 20, lleguemos, ¿no? Al episodio 20. Con la visita de Parsi. Con la visita de nuestro editor de nuevo. Aparece cada 10 episodios. Sí, es la idea que nuestro camarógrafo y editor aparezca cada 10 episodios. Es como una profecía. Es la cábala. La profecía del editor. Que aparece cada 10 episodios. Y Vale, que es la otra, ella aparece cada que quiere, ¿no? Ella cada que quiere, la señorita, porque se supone que no puede salir, pero ha hecho mucho calor al hoy, parecer ¿no? anda paseando. Un montón de calor, pero un montón. Ay, cállate, yo venía en el autobús, venía muy lleno el calor enorme. Y a mi lado venía un niño que venía gritando. Tu autobús comunal. El día de hoy nos acompaña, tenemos la visita de una amiga nuestra. Y no solamente porque sea nuestra amiga, sino porque sabe mucho de lo que vamos a platicar el día de hoy. Carla, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Aplausos. Ufóloga. Gracias por invitarme. Experta. Es ufóloga. Acompañante Ufóloga. en trabajo de campo con Jaime Maussan. Soy su asistente. ¿Cómo has estado, Carlita? ¿Qué tal todo? Bien, muy bien, muchas gracias. Muy feliz de que me hayan invitado a su podcast. Ya tenía ganas de venir. Sí, y lo teníamos planeado y lo habíamos platicado desde hace ya algunos meses, ¿no? Varios meses. Sí, no Creo sabía. que desde marzo Y ya estaba esta charla. Y no se había concretado, pero Sí, qué no. bueno, allá por fin abrimos. Sí, Pero ya qué se armó. Ya se armó. No, nos da mucho gusto tenerte hoy, precisamente porque el tema del cual nosotros queramos platicar hoy va muy acorde a lo que tú sabes. Pero bueno, primero leo la introducción y le damos. Claro. Durante mucho tiempo, la existencia única de... la introducción hoy la escribió Pedro. Está chida. Durante mucho tiempo, la existencia única del ser humano ha sido puesta en duda. ¿Acaso seremos los únicos en el universo? Pues al parecer, un programa de televisión por paga, enfocada a la divulgación de historia, tiene la respuesta. O tal vez se trata de una falacia comercial. Esto es el fraude ufológico de alienígenas ancestrales. Aliens. La ufología. ¿Qué es la ufología? La ufología, pues es el estudio de seres extraterrestres, ¿no? Avistamientos de ovnis. Si han visto a Jaime Maussan, saben de lo que hablo. ¿Pero él es ufólogo? No sé. No entiendo, yo no he entendido su propuesta. Es que ni siquiera es como tal una ciencia, es una pseudociencia. Claro. Entonces, pues el vato no es como que tenga un doctorado en ovnis. Ay, mi Maussan. Pero, o sea, el alcance que tiene es muy grande. Es muy grande. Y o sea, grande. te metes a curiosear a Facebook así de grupos de ovnis y hay un chingo de gente que, o sea, no es como que, bueno, tú lo lees y dices, ay, que está chistoso, ¿no? Pero esta gente realmente cree en esto. Miren, Wikipedia sí lo pone como ufólogo mexicano y periodista. Y Entonces, ¿sí personalidad tiene su doctorado en televisiva. ovnis? No, claro que no, o sea. Su hijo Sebastián Amigo Maussan, así se llama. Amigo, se llama su hijo. Sebastián Amigo Maussan. No. Neta. Y dicen que no ¿Quién son va a raros. tomar en serio un nombre así? Pero bueno. La ufología es esta pseudo, ni es ciencia, pseudo cosa, un conocimiento sobre el fenómeno ovni, o sea, objetos voladores no identificados, ¿no? Y bueno, la ufología se da mucho en un canal que es televisión por paga, el cual es History Channel. Que Sí. como me mama ver a mí el precio de la historia. Está chido. Está chido. También esos güeyes que reparan cosas. No, que van, que buscan cosas como el precio de la historia. Ajá. O es- No, el de los No, herreros, ese es el ¿no? de, Está también el de los herreros que hacen Ah, no armas sé. antiguas. Ajá. No, el precio de la historia es el de El de la casa de empeño, ¿no? Ajá, Ajá, sí, es sí, así. sí. Hay Que otra. llegas con tus rarezas. Hay otra cazadores de tesoro. ¿Sí?
Cazadores de tesoros. Sí, ¿verdad? Es otro que... Pues no dudo, pero si no tienen el programa, queremos hacerlo. De cazadores de tesoros nos vamos a los bazares. A la payuca. A la lagunilla y a México. Te vendo un hígado. A mí me falta. Y bueno, History Channel, dentro de todo su conglomerado de programas y series que tiene, tiene uno específicamente que se llama Alienígenas Ancestrales. Yo creo que todos lo hemos escuchado, todos lo hemos visto también en algún memes. momento todos lo hemos visto. A propósito, esto va especialmente para Pau, que nos dijo que debíamos hacer esto. Aliens. Alien. y se me hace extraño porque, no sé, ustedes obviamente también han visto History Channel, y así como uno puede encontrar documentales que son muy buenos, Sí, demasiado. hay documentales que sí te enseñan mucha historia, sobre todo en la arqueología mexicana y con mitos, donde salen muchos arqueólogos de renombre mexicanos. Sí. También podemos encontrar cosas Turbias. como esta, ¿no? Que es alienígenas ancestrales. Y es como muy chistoso porque hay un mame de que antes History Channel pasaba, o sea, los programas que subían tenían muy buena calidad y de pronto como que aliens, ir a bazares muy turbios, como ¿por qué hacen eso? Ya, Claro. mejor que ponga el pinche Luisito Comunica, ¿no? En Ándale. History. Luisito Comunica es como antropólogo, así de esos exóticos. Es de lo que dice nuestra profesora, que empieza a pornografizar la cultura, algo Claro, así, sí. ¿no? Sí. Ujú. Está chido ese término, pornografizar. Pero bueno, alienígenas ancestrales. Sobre todo, ¿y por qué queremos traer o por qué trajimos y invitamos a Carla y accedió a venir? Porque, bueno, platícanos. ¿Quién eres tú? ¿Qué sabes? ¿Cuáles son tus ¿Quién es aficiones? ¿Quién es Carla? Bueno, pues yo soy antropóloga en formación junto con ustedes. Uh-huh. Y desde siempre, pues la primer cultura que me llamó la atención para estudiar toda la historia, la arqueología y todo esto, pues fue Egipto. Y sobre todo hacia faraones como Ramsés II, Hatshepsut, Tutankamón, Nefertari, que fueron grandes personajes de la historia egipcia y de la historia antigua. Cleopatra también, por supuesto, la dinastía ptolomaica. Y pues a mí me interesó mucho esto y pues ¿quién soy y qué hago? Pues, pues a mí me gusta mucho últimamente estudiar más cuestiones de Mesoamérica, más cuestiones de comunidades en cuanto a museos, porque he trabajado en 2 museos aquí en Oaxaca. Y me gustan mucho también los códices mixtecos, otro gran tema que da para mucho que abordar en cualquier lugar, como un seminario, un diplomado, incluso hasta una licenciatura sobre códices, una especialización. Pero para mí significa mucho Egipto porque fue la cultura que me inició en toda la cuestión de la arqueología, de la antropología y de la historia, y sobre todo para comprender como una civilización originaria, y es decir que es una civilización que no recibe influencia de ninguna otra, sino que nace por sí sola, como lo fue también Mesoamérica, como lo fue el Indochino, Mesopotamia, claro. Y pues también comprender cuáles han sido las historias que hay detrás y cómo han sido interpretadas esas historias en la actualidad, en el presente. Me llama mucho la atención eso, y sobre todo, pues a mí me encanta la arqueología. Yo siento que más que antropóloga social, me encantaría ser antropóloga hacia la arqueología. Y Egipto está plagado de eso. Cada día se encuentran más cosas y más cosas y más cosas. Y pues eso hago, y también me llama la atención en cuanto al arte, porque también pinto, también dibujo, entonces me gusta mucho el estilo que tiene la cultura egipcia. Y pues es una gran cultura, es como de las culturas madres del mundo. Es una cultura de la que yo no sé mucho, pero todos los datos, a lo menos que yo sé mucho, lo sé por ti precisamente. Por History Channel. Por alienígenas ancestrales. Y bueno, comentar esa parte, ¿no? Dentro de muchos de los episodios de alienígenas ancestrales usan mucho Egipto. Uh-huh. Sí. O sea, también han usado la cultura mesoamericana, las culturas que estaban en Mesoamérica, sobre todo con la alineación de ciertos basamentos, de ciertos
lugares que según estaban alineados a ciertos astros, que no es del todo cierto. El doctor Arturo Montero, lo conocemos. Justo eso te iba yo a decir Sí, de ese seminario, que Adán y yo fuimos compañeros de ese seminario de arqueoastronomía prehispánica. Y ese seminario lo impartió el doctor Arturo Montero, que no entendí trabaja... ni madre, pero estaba chido como muy los chido. dibujos. Él trabaja para National Geographic. Y ya ha estado en History. Sí, Ha estado también. en History. Y precisamente él trataba todos esos temas de que se le hacía una reverenda estupidez todo lo que dice History Channel en cuanto a la arquitectura, la construcción prehispánica, sobre todo de Mesoamérica. Y un dato que ahorita que lo mencionabas, que este tipo de programas siempre suelen decir: la pirámide del Sol en Teotihuacán está alineada con la pirámide de Kefren en Giza. Sí, sí. Es obvio, trazas una línea de punto a Y se punto alinea. y es una línea directa, o sea, ¡Wow! y trazas pones un punto en Giza y la alineas con Monte Todo está Albán. conectado. Es una línea derecha y es obvio por la geografía, yo qué sé, o sea, yo no soy experta en geografía, pero es un poco sentido común pensar que eso puede suceder y no quiere decir que están relacionadas. Sí, claro. Obviamente existió migración en ese entonces, pero tampoco es como que unos egipcios hayan llegado aquí y hayan hecho esto tomando en cuenta pues los datos serios, ¿no? Que son civilizaciones originarias, no reciben influencia de ninguna otra. Claro. Totalmente, ¿no? Es como decir que la casa de Pedro está alineada con la tuya y con la mía y con... Y mira, si la vemos desde Google Maps, podemos trazar la línea exactamente. Se traza... Es una casa... Casa comunal. En la que se ejerce la comunalidad. Casa comunal conectada con templo mormón. ¿Tú qué sabes de eso? ¿Tú qué sabes de Egipto, de todo esto que estamos Bueno, platicando? a comparación de lo que sabe Carla, lo que yo sé es muy mínimo. Sí. Igual, mis conocimientos van más enfocados como a la, ¿cómo se llama esta madre? La dinastía ptolomeica, pero va más porque mi interés viene de ser Roma, ¿no? Y fue donde dije, pues mira, están estos güeyes aquí abajo. Igual, algo del que no sé mucho, pero sí sé algo, es acerca de Ramsés II, que precisamente fue uno de los faraones que mandó a construir un chingo de cosas, de templos, de esfinges. ¿Sí o no, Carla? Bueno, Carla me va a corregir si es que me equivoco, ¿no? Esfinges no tanto, pero... Así pues yo sé de Moisés. Él sabe de Moisés. Yo sé de Ramsés. Que abrió otro gran personaje muy mitológico. Controversial. Sí, muy controversial. Judeocristiano. Así es. Que igual amerita para todo un tema, ¿no? Por sí solo hablar de Moisés. Espérenlo las próximas vacaciones de Semana Santa. Sí. Claro. Y te digo, por ejemplo, pues este vato Ramsés II para mí fue un personaje muy interesante. Tuvo conflictos con otros reinos que, pues, de una u otra manera, pues ayudaron a la construcción. Porque estos güeyes, al querer enaltecerse, pues era como mandar a construir un chingo de obras, ¿no? Claro. Pues bueno, no sé qué más quieres. Sí, totalmente. O sea, estamos viendo que Egipto es una civilización muy poderosa, muy grande, que abarcó un periodo de tiempo sumamente extenso. Muy largo. Y los chavos, tal vez que nos escuchan, los que no saben un poquito de historia o tal vez no están sumergidos en todo ese mundo, a veces pensamos, cuando hablamos de historia, de periodos anteriores y pensamos que fue así. Por ejemplo, cuando hablamos de la Edad Media, ¿no? La pasamos así como si hubiera sido un momento sumamente fugaz. Pero no. Pero hay siglos y siglos y siglos. A lo mejor supongamos, es un ejemplo de toda la Edad Media, que abarcó muchos siglos. 1000 años. 1000 años, tú hubieras vivido 50 años. Y es como... 1000. Entonces, ahí pasan muchas cosas sociales, culturales, políticas, religiosas, económicas, de muchas cosas, ¿no? Y mucho sentido. Y es en ese sentido que Egipto es tan rico, ¿no? Sí. Porque abarca muchísimo. ¿Cuánto tiempo abarca Egipto? O sea, pues son entre 4.000 y 5.000 años. Imagínate, ¿no? 5.000. Y por esa misma razón es fácil que industrias, porque son industrias como estas televisivas que intentan pues sí, comercializar la ciencia y la historia, es muy fácil
que agarren datos muy abstractos y los aterricen a un tema en específico. ¿Cuál es? Aliens. Exacto. No, y entonces yo creo que es sumamente peligroso porque le hace mucho daño también a la construcción de la historia. Sí, ¿no? y aparte que, bueno, en todos estos años que tiene Egipto como esta gran potencia mundial, pues pasaron muchas cosas, o sea, en 4.000, 5.000 años pasaron demasiadas cosas, había medicina, había matemáticas, había una cosmovisión impresionante, tenían... Deidades. Tenían unas deidades impresionantes. Está muy, muy ligado a estas cuestiones de la ritualidad, de cómo se observa a un faraón, si tienen, igual lo vamos a tratar más adelante, de como el linaje divino, es decir, que son descendientes directos de los dioses y de las diosas que tenían un panteón de dioses impresionante y pues pasaron muchas cosas y de ahí precisamente se agarran para sacar datos a lo loco, porque, o sea, pueden decir, Ramsés gobernó tantos años. ¿Qué pasó en esos años? Pues construyó tal templo. ¿Por qué lo construyó así? No era posible construir uno así. O sea, pasan muchas cosas porque aparte todo, como bien dices, lo pensamos a que sucede rapidísimo, a que todo se construye rapidísimo, quizá por el contexto moderno y el presente que vivimos, pero las pirámides... O sea, no vas a construir una pirámide en menos de 10 años. No es como que se haya hecho en un sexenio. AMLO sí. Y aún así, en diciembre ya es el 3 de mayo. y aún así, ¿cuántos presidentes han dejado cantidades de obras en obra negra? Ni la carretera de aquí han podido La carretera de aquí a Puerto terminar y llevan 20 años en lo Y mismo. quieren que una pirámide se haga, no sé, en 10, 20 años. No mames. Y justamente eso es una de las críticas que hay a veces a la arqueología. Pero para empezar, que esta gente que hace alienígenas ancestrales ni siquiera son arqueólogos. Sí, para empezar. No sé qué sean, pero no son arqueólogos. De seguro son terraplanistas. Pero la crítica que alguna vez, y creo que nosotros escuchamos eso, de los arqueólogos sobre todo, es que vienen con una subjetividad a priori a lo que ellos quieren encontrar. Sí. Y por lo tanto, cuando desentierran algo con un supuesto a priori, es decir, yo quiero encontrar esto relacionado a esto, desentierran algo y dentro de su mente y su subjetividad tratan de que a huevo eso sea algo relacionado a lo que ellos querían encontrar. Sí. Entonces eso es muy, muy peligroso desde la arqueología. Yo lo digo también porque existe la arqueología mormona. La arqueología mormona es esta que se da en Estados Unidos por el libro del Mormón, que según relata la visita, de las personas que están aquí en América. Entonces la arqueología mormona hace mucho de eso por querer reivindicar tal vez el sistema religioso. A huevo quieren que un personaje del libro encontrar cosas, evidencias, y que desentierran, es que esto se relaciona a este pasaje en esta escritura, etcétera. Y se me hace muy peligroso, no solamente en la arqueología mormona, sino en general. Estamos hablando de alienígenas ancestrales, de muchas otras cosas que pasa. Entonces ese es el gran peligro de la arqueología, ¿no? Y su pretendida objetividad. ¿Qué te les parece? Y para entrar en esto empezamos a ver vemos fragmentos de un episodio de alienígenas ancestrales, y en base a lo que digan vamos comentando. Me gusta. Bien. Perfecto. Sí. Púchale play. En la iconografía egipcia, a los faraones se les representa como seres triangulados, con hombros anchos y una cintura delgada. La mayoría de los líderes actuales no poseen ni hombros anchos ni cintura delgada, pero era muy importante representar a los mandatarios egipcios con ese ideal físico de lo que debía ser un rey. Akenatón hace lo opuesto, se hace representar quizá como era en realidad, con un aspecto muy extraño, el cual es muy místico. Está chido el son. Si observamos las estatuas de Akenatón, él era un individuo de aspecto muy extraño. Para muchos tenía una combinación de rasgos femeninos y masculinos.
Quizás haya tenido un cráneo alargado. Los cambios que Akenatón hizo en la iconografía real lo muestran como probablemente era, con una cabeza extraña, con el vientre ancho y el pecho estrecho, lo contrario a como lo hubieran representado los artistas tradicionales en esa iconografía idealizada que mostraba grandes y fuertes a los faraones. La esposa de Akenatón. Ok, voy a hacer una pausa aquí. Sí, sí, Ok. sí. Eh, Bueno, ahorita puedes regresar a la Sí. parte donde sale Akenatón, la anterior efigie. No sé si se llama así. Esa. Esa. ¿sí? Ok. Ajá. ¿Quién es Akenatón? Es el. El ¿Quién? grande. Ah, el grande. Él. ¿Y el de abajo quién es? Es uno de sus hijos. Ah, chingada. Es Está amarrado el de abajo, ¿no? No, es que si dibujan así, pues. Bueno, tiene una razón de ser porque Ajá. son dibujados. Sí, así. explícanos. En Egipto hay algo que pasa con las infancias. Son representados como si fueran adultos pequeños. Porque para ellos no existe el concepto de infancia. Ok. No es como etapa de desarrollo. Entonces, la infancia es la relación de padres a hijos en ese entonces. Por eso es que desde los 7, 8, 9 años se ponían a trabajar. Ujú. Y es por eso que morían muy jóvenes también. Porque en ese proceso de formación de los huesos se empezaban a deformar, tenían desgaste. E incluso, un poco más adelante voy a como hacer esa precisión de que durante el reinado de Akenatón se cree que la capital que él instaura en Amarna fue construida por niños. Órale. Entonces, ya que cerca de las canteras de Amarna, Como Shane de antes. ándale, eran así cosas de esas. Y cerca de las canteras de Amarna se encontraron cementerios con esqueletos, todos eran de niños. Pero, o sea, entonces desde su idea, los niños no eran niños, eran adultos. No eran niños, eran adultos pequeños. Por eso son representados así. Ajá, Solamente son. como ya viejitos, ¿no? Ajá, o sea, son como las versiones miniatura de ellos. Ok. Entonces, y bueno, la anotación que quería hacer, ¿quieres decir algo? No, es un chiste, tú termina. Pero no, dilo. Dilo. Es que todavía no terminan de descargarse. Versión beta. Esta versión beta. La versión premium llega a los 16 años. La anotación que quería hacer, que ya se me fue. Ajá. No, espera. Bueno, es conforme a cómo los representan a los faraones y a las reinas y a todo eso. Sí, porque el video ahora está diciendo que Akenatón difiere mucho a cómo se dibujaba, o sea, se representaban a los demás faraones. Uh-huh. Según lo que yo estoy, hasta lo dibujé, bro. Pues, lo describen a los otros faraones como más fornidos, más musculosos, Claro. etcétera. Y lo que yo estoy entendiendo es que aquí es diferente con Akenatón. Akenatón. Ujú. Akenatón. Akenatón. Ujú. Ajá. Hay 3 cosas. La primera, no se sabe a ciencia cierta si los faraones eran representados y fueran realmente así. Ujú. El ejemplo más claro es Tutankamón. Tutankamón no era para nada un faraón fuerte, no, para nada. Y las imágenes que hay de Tutankamón es un faraón muy fuerte, un faraón en la guerra. Y Tutankamón era para nada eso. Y lo que se sabe es a través de su momia. Tenía deformidades en todo el cuerpo. Usaba un bastón para sostenerse. No podía estar en un carro Ok. de guerra. Y lo que pasa con Akenatón es que esa es de las únicas estelas que se tienen en donde sí se le ve representado y no tiene el cuerpo con el que con Sí, esas como proporciones. con esas proporciones como más femeninas. Ajá, sí. Y puede que el creer a Akenatón un faraón con ese tipo de características físicas es un discurso para desacreditarlo, porque es un faraón que fue muy polémico en su época. Él instauró un monoteísmo en lugar del politeísmo que venía trayendo Egipto durante miles de años. Entonces muchas de esas figuras... Era Moisés. Era Moisés.
Por eso muchas figuras de él y de sus familias fueron totalmente desechadas para que no se siguiera con esa religión. Okay. Entonces puede ser parte de un discurso para desacreditarlo, tanto como hombre como faraón, y para desacreditar a su familia. Y pues esas características también las puede tener porque pues fue producto de un incesto entre primos. Entonces, pues es algo muy... Creo que hasta la fecha se ve eso del incesto entre primos. Entonces, era norteño, yo creo. En el norte de Egipto. en el norte de Egipto, sí. Eso, o sea, la anotación que puedo hacer como de este primer minuto y 15 segundos. ¿Tú qué sabes de Akenatón, Pedro? Yo, bueno, iba a hacer igual un comentario de que, igual que se ha visto a lo largo de la historia, sobre todo en la Edad Media, como las figuras de poder siempre han querido como... O sea, las pinturas que conocemos no son las reales, sino que siempre han mandado a hacer unos arreglos, pues ya sea para desacreditar o para verse mucho más imponentes. Ajá. Y pues sobre todo tomando en cuenta de que los egipcios, ellos, como bien comentaba Carla, pensaban que los faraones tenían un lazo directo con los dioses, por lo cual la figura del faraón era mitificado, debía tener una historia sumamente espectacular, o sea, tenía que ser Don Vergas. Y lo que está diciendo este episodio es que Akenatón es un alien. Ajá, eso ¿Sí? básicamente está diciendo, porque, o sea, Porque mira, era diferente a los demás. Ajá. Porque era diferente a Y los con demás. base a lo que dice Carla, es como si ahora hicieran una caricatura de un político, de Claro. que ya ves que los malforman mucho, y Con una cabezota, eso siempre ha sido una Sí, forma era de una protesta. crítica, una protesta y crítica hacia su Hacia su gobierno, gobierno, ¿no? Sí. Sobre está diciendo en la instauración de un monoteísmo, cuando Egipto se rigió mucho tiempo. Toda su historia, lo por- único por que un tuvo de politeísmo. Ajá. monoteísmo Fue fueron con 17 él, años con de ese bro. Akenatón. Y Ajá. ya. O sea, este vato era 17 Era la años 4T, bro. La segunda es ¿de qué dinastía es? ¿Cuál? ¿De la Tenatón? Akenatón. Akenatón, ajá. ¿Pero de qué te refieres? ¿O qué? Su dinastía, ¿a cuál pertenece? Su dinastía es... Ay, creo que es la Bueno, a 18. ratos se nos... Explícanos Creo eso que de la las dinastías, porque yo no entiendo eso de las dinastías. ¿Por qué lo divide así? O sea, ¿por qué se divide por dinastías Egipto? Pues es una manera como de clasificar reinados. Entonces todo... Reinados. Ajá, son Ok. reinados. Cada rey es una dinastía diferente. Sí. Ok. O sea, hasta que se rompa el linaje de ese rey, empieza otra dinastía. Por Ok. ejemplo, mira, podrías tomar al PRI como una dinastía. Llegó la del PAN, que es Fox y Calderón. Ok, se entonces rompió. no es un No, no es solamente un rey, sino sino que toda es una familia. una Es una línea sí. sucesora hasta Sí. que llega alguien que no es. Ok, perfecto. Porque en Mesoamérica, pues las etapas, ¿no? Ajá, Sí. Y es diferente, ¿no? Las etapas de posclásico, preclásico, clásico y posclásico se divide o se termina una con la instauración de cierta tecnología, ¿no? Una revolución Ajá, social. entonces, entonces aquí en Egipto es por. Pues, por sí, sucesión. las dinastías Ok. son Por las sucesión. familias. Ok. Ujú. ¿Y sabemos de dónde venía Temen? Pues según la history viene de Marte. Bien, Yo pensé que ibas a decir algo importante. Pero bueno, yo tengo igual. Lo escribí porque ya sabes que luego se me olvidan las ideas. Durante los siglos XVII y XVI a.C., pues comenzaron a haber cambios en Egipto, el cual estaba siendo invadido por extranjeros originarios de Medio Oriente, Ok. en la cual pues ciudades fueron destruidas, ya sabes, todo lo que conlleva la invasión de un Claro. nuevo territorio. Sí. Empezaron a apoderarse de distintos territorios desde el Menefer. Así pues dando comienzo al segundo periodo intermedio de la historia egipcia, o como yo lo denominé, Pige, por sus iniciales. Y pues a través de estos reyes y tebanos de la dinastía 17 empezaron a hacer como una revuelta, ¿no? En contra de los invasores que eran los Ixos. Y pues así Amosis I, ¿sí se pronuncia así, Carla? Fue uno de los faraones que, ¿Quién? o sea, su Amosis. revuelta fue de las chingonas, tomó la ciudad de Avaris, dando así pues comienzo a lo que nosotros conoceríamos como el Egipto faraónico. Okay. Y ya pues aquí es a través del triunfo de este güey es que se crea como este estándar que debe cumplir cualquier faraón, un hombre que
que tenga un papel de héroe, porque, o sea, ¿cómo vas a ser un faraón si no tienes cosas chidas de las cuales presumir? Sí, claro. ¿Ibas a decir algo? No, sí, justamente eso de lo que ahorita mencionaba Carlos, lo que tú mencionas de cómo se representa un faraón, todo es simbólico, ¿no? O sea, muchos aspectos son simbólicos, representando poder, representando fuerza. Sobre todo si estás en tiempos de guerra, claro. Porque nadie quiere tener como líder a alguien débil, que ella mencionaba precisamente a Tutankamón, que era un vato que, o sea, sin su bastón, y no me sorprendería de que tuviese toda una corte tras de él cargándolo, porque, o sea, tenía muchas Tutankamón, malformidades. para los que no conocen o no les suena el nombre, es una de las... Era faraón, de los más conocidos, sobre todo por su encuentra tumba. su tumba, por el tesoro de la tumba de Tutankamón intacto, ¿no? Intacto, sí. Fue descubierta por Howard Carter, que fue uno de los arqueólogos más renombrados en toda la historia de la arqueología. Y más o menos me acuerdo haber visto como la gráfica o los dibujos de cómo era la tumba, entonces entraba así y era como salas, ¿no? Una sala las cámaras. Las cámaras, esa madre. Entonces era una tumba muy pequeña para un tesoro tan grande. Sí, entonces, por eso es todo un enigma la historia de Tutankamón. Sí, y también amerita para otro episodio, ¿no? Sí, ahorita claro, hablando de Akenatón. Es un alien, según History Channel, según alienígenas ancestrales. Sin embargo, ahorita estamos viendo que no es así. Son representaciones de una época en la que hay un chingo de disconformidades político-religiosas. Y sobre todo incesto. Incesto. ¿Te parece si seguimos viendo otro rollo? Los artistas tradicionales en esa iconografía idealizada que mostraba grandes y fuertes a los faraones. Ay, mamá, ese güey. El vato, el que está hablando. La esposa de Akenatón, la reina Nefertiti y sus hijos también eran representados con cráneos alargados. ¿Y por qué Akenatón y Nefertiti tenían deformadas las cabezas? ¿Sufrían de una anormalidad genética? ¿O se las saltaron de libertad? Bueno, a mí me parece muy chistoso este punto, ¿no? De por qué tiene el pinche cráneo todo malformado cuando... No mames, aún hoy en día podemos ver que el cráneo es algo que se puede moldearlo. Aquí en América tenemos a los mayas. Sí. Aún si no hay incesto, se pueden... Y se me olvidó el nombre de estas mujeres que tienen los cuellos largos en África, como desde hace siglos se viene practicando, ¿no? Y esos güeyes Déjalo, googleo. Ven los cráneos así y es como, no mames, deben ser aliens. Y sobre todo porque en un episodio igual de la History Channel, este güey, pues precisamente el que hace aliens, se va hasta la chingada a un museo donde hay cráneos restringidos, que no están a la vista del público, que están bien raros, y él dice, ¿y por qué la gente oculta esto? Hay algo que no quieren que sepamos. Mames, cabrón. Aparte de que igual lo que decía Adán sobre la arqueología, muchas de las veces de que aparecen estas madres hechas de, ¿cómo se llaman? Estos hallazgos arqueológicos que representan, no sé, dinosaurios o aliens, que dicen, ¿cómo es posible que los egipcios hayan convivido con dinosaurios y no son de la misma época? Y muchas de las veces se ha demostrado a través de las pruebas de carbono 14 que son falsos, así como, no mames, esto se hizo ayer. Las Padaún, mujeres de cuello de jirafa, son de un grupo étnico en Tailandia, y incluso aquí estoy viendo unas fotografías, a ver si las pueden después pasar, donde hay una niña donde se ponen como aros, y ya cuando es grande ya el cuello es así. Entonces justo eso que está diciendo con la deformidad y las malformaciones, etcétera, el cráneo y sobre todo el cuerpo humano es algo que se puede moldear, es algo que se aprende en antropología física, en arqueología. Entonces eso es algo no normal, pero porque también está esa onda cuando había culturas que sentían como que el cerebro les estaba creciendo, algo así, entonces practicaban una trepanación donde les partían el cráneo para que se liberara toda esa tensión, ¿no? Entonces, y algunos morían y algunos no morían, no sobrevivían. Era nombre del conocimiento, pero sí, resulta muy estúpido el creer que antes no existían estas formas de poder
¿cómo? Moldear el Sí, cuerpo, sí, claro. teniendo en cuenta a las chicas que ahora acabas de mencionar, que no necesitan, no sé, de ir a un cirujano, porque es como que pensaran que es la única forma de realizar estos cambios en el cuerpo humano. Claro que sí, y también, o sea, los dientes que les ponían oro, cosas así. Pues ¿no? los Todo mayas, eso. ¿no? Que se ponían turquesas en Sí, los sí, sí, dientes. claro, como entonces que- todo eso. Es como que no pensar así de, no, es que no habían dentistas en la zona maya. Y había conocimiento. Lo que a mí me impresiona, me escandaliza más que nada, es que a raíz de solamente estos datos digan, es un pinche alien. Ajá, es Sí. O sea, y por otro lado, a lo mejor lo podemos tocar cuando veamos esta parte de la arquitectura, y en algún momento lo dijo el doctor Montero, Ujú. es ¿por qué atribuimos siempre Sí. la arquitectura egipcia, mesoamericana, a aliens? ¿Por qué no creemos que el ser humano Es capaz. es capaz de realizar estas construcciones? Y tiene mucho que ver con toda una ideología de pensamiento, donde siempre el otro es el... el que está atrasado. Y sobre todo infravalorando, en ¿Sabes el a qué caso me mesoamericana, infravalorando a los nativos. Ajá. Te digo porque me recordó este meme donde está Peter Griffin y hay una paleta de colores y está la línea justamente roja, ¿no? Entre más moreno lo hicieron los aliens, entre más largo lo hicieron ellos mismos. Claro, claro. Y es que es totalmente. algo que es muy cierto, o sea, yo nunca he escuchado a alguien decir que el Coliseo romano lo hicieron los aliens, Ajá, o que, no, sí, Claro, sí, claro que sí. no, Ellos nunca. fueron ajá, ellos, ajá. Ajá. o que el Coloso de Rodas, que es Sí, sí, era una ajá, madre sí, gigantesca. totalmente. O sea, nunca se ha puesto en duda el conocimiento de los griegos, de los Sí, de los romanos, de celtas, que en ese entonces, pues, comparando con la cultura egipcia, estaban muy atrasados. Claro. Claro. Y, Totalmente. o sea, ves estos güeyes así, todos prietitos, y es como, Nel, Sí, tú no pudiste es parte hacerlo. de todo un discurso racista contemporáneo donde decimos que qué chingón es ir a Monte Albán, a Teotihuacán, y como otro meme que vi, como queremos sus lugares, queremos su ropa, menos Pero a no ustedes. queremos esas Ajá, personas. no los queremos a ustedes. Pero no Ajá. los queremos. Queremos ¿Eres tú, su José historia. Vasconcelos? Es tu José Vasconcelos, para los que no saben, José Vasconcelos era uno de los personajes más racistas Hijo de su... que ha tenido México, y lo Sí. exaltan en la CEP, en la Secretaría de Educación claro. Pública, como si Tenemos fuera- un estadio con su nombre, no mames. ya es el edificio al lado de Rectoría en la UAPJU, la Universidad Autónoma de Edificio Benito Juárez José de Oaxaca. Vasconcelos. El edificio José Vasconcelos. No, y hasta tiene todo el nombre completo, creo. Ajá. Creo que sí. José Vasconcelos. Pero sí, lo que él quería era una suerte de griegos, o sea, Sí, sí, una Él tiene su libro que es La raza cósmica, la raza cósmica. donde habla de que la raza, entre comillas, mexicana, una raza mestiza, era la quinta raza, ¿no? Es decir, algo que estaba en potencia de ser iguales a los griegos, a los... Y que todo lo que lo llamaba indígena tenía que desaparecer Ajá, porque se tenía que exaltar la supremacía Porque mestiza, somos o sea. ignorantes, decía. exactamente. Y, o sea, él decía de que, bueno, no hay que eliminarlos precisamente, solamente hay que amestizarlos, hay Claro. que hacerlos mexicanos, Claro. porque un mexicano no puede tener Ciertas pues, características. Totalmente. Exactamente. Y era el lema en ese entonces. Y sí, o sea, el lema en ese entonces era o te asimilas o te chingas, ¿no? Así desapareces. es. José Vasconcelos. Ajá. Porque tenemos que ser mexicanos con tradiciones, lugares indígenas, pero todo el conocimiento tiene que ser eurocentrista. Y volvemos a esta parte de Egipto, ¿no? O sea, pues sí, es todo un racismo sistemático que se ve. Ujú. ¿Le seguimos? Le seguimos, claro que sí. Esperaron deliberadamente. Algunos creen que podría haber otra explicación a su aspecto no terrenal. Aquí viene. Ellos se veían distintos a otros seres humanos. Esas son coronas, no son sus cráneos. Ok. Ahí está. Ahí Ahí está, por favor. ¿Será posible que Akenatón haya sido un híbrido de extraterrestre?
Cuando los adeptos al tema de los alienígenas en la antigüedad ven a Akenatón, dicen: ah, esa cabeza alargada parece de un alienígena gris, parece algo que no es humano o un híbrido entre un humano y otra cosa. Tiene que ser una prueba de intervención extraterrestre o de reproducción entre humanos y extraterrestres. He estado en Egipto y una de las cosas más sorprendentes que hay entre los restos arqueológicos... Pausa pequeña. He estado en Egipto y la gente no tiene esas cabezas. Son normales. O sea, he visto cabezas similares con estos monjes en Grecia, pero no en Egipto. Conclusión, son aliens. Bueno, ya bueno. Lógicos de su antigüedad es ese faraón Akenatón. Tiene un rostro estrecho y afilado, pómulos altos y un cráneo muy alargado. La idea de que ellos tuvieran aspecto de extraterrestres o que poseyeran ADN de ellos es una idea creíble. ¿En qué te basas, bro? Akenatón gobernó durante 17 años. Luego de su reinado, Amarna fue abandonada y los templos del sol fueron destruidos. Algunas imágenes de Akenatón fueron desfiguradas deliberadamente. El antiguo Egipto no tardó en volver a la costumbre de adorar muchos dioses. ¿Fue una reacción de rechazo al radical sistema de creencias que él había promulgado? ¿O una forma de encubrir su identidad alienígena? Ha habido muchos temores al respecto. El más extremo es que haya tenido alguna especie de conexión extraterrestre. Si uno acepta esa conclusión, eso explicaría por qué él fue literalmente sacado del reinado y, según algunos, asesinado. Otro chiste, es que él es hijo de Freezer en tercera fase. Cuando estás viendo. Cuando tiene su cabezota. Y mira, eso tiene sentido porque Freezer lo que hace es conquistar planetas para removerlos. Y Akenatón claramente... O sea, están diciendo que no es un alien, es un híbrido. Es un híbrido. O sea, se atreven a decir que es una reproducción entre humano y alien. Y dio resultado a Akenatón y su cabeza así. Y ya no me queda claro, o sea... Akenatón es una persona, ya dejando de lado esto de los aliens, deforme o híbrida o ya hablando como ya en términos de realmente qué es, realmente las representaciones de él sí son por estas cuestiones políticas y religiosas, o es que él de verdad estaba deforme. Pues una cosa que no habla ese cortito de alienígenas ancestrales, pues es el incesto. O sea, ese es el punto más importante de muchas malformaciones y de que la vida entre la realeza fuera tan corta. Y Akenatón sale de un incesto. Sí, la poligamia estaba del DJ y de... Creo que vamos a tener que censurar esa palabra, ¿no? ¿Incesto? ¿No? ¿No? Bueno, sí. Sí, es producto de un incesto, sí. De una relación entre familiares. Pues sí, es que no mames, ¿cuántos ejemplos hay de que cuando se produce el incesto, los descendientes de dicha relación pues nunca salen bien? No sé qué palabras es algo que habla la antropología de la discapacidad, sobre todo de cómo eran percibidos las personas que nacían con deformidades o que nacían sin algún miembro de su cuerpo, sin alguna extremidad. En Mesoamérica digo el ejemplo porque de ahí lo conozco, y es que muchos de ellos eran vistos como deidades o como mensajeros, etcétera, ¿no? Es una concepción muy diferente a la que tenemos ahora de una persona así. Entonces, en ese sentido, considerando que Akenatón era producto de una relación entre familiares. Y no solamente la primera, sino que ya venía de una línea muy común. Entonces ahí tenemos dos explicaciones, ¿no? La parte política, religiosa y las representaciones como protesta. Y dos, la misma genética de Akenatón, ¿no? Dos cosas que tienen un sustento mucho más fuerte
qué decir, como dijo ese vato. Y lo inquietante es que dijo, es probable. Es muy probable. Es muy probable que y no es descabellado. No es descabellado que sea alien. Ajá, y aparte que, o sea, lo nombra de una manera en la que dice, si aceptamos esta teoría, eso explica por qué Akenatón es así. O sea, si yo, pon un ejemplo, si yo como arqueóloga acepto que Akenatón es un híbrido, ya por eso... Es como los olmecas cuando hubo esta teoría en arqueología de que eran negroides. Ajá. Nada más por el labio. Por el Y labio. es como, manches. ¿Tú sabes eso? Los olmecas, la raza antes pensaba que eran negroides por las por cabezas el- olmecas, por los labios, las por el facciones tipo de eso. labio. Pero o sea, ahorita vas a Veracruz y hay un chingo de banda que todavía conserva esta. En cualquier lado, no vas a Veracruz. No, pero yo me refería a Veracruz porque es la zona donde pues se instalaron los Ya ves, olmecas. ya eres como la historiadora. Fui a Veracruz y no son así. Yo fui a Veracruz y todos son Y sí son así. De verdad, si terminamos de ver Sí, vamos, el vamos. fragmento. Reinado, y según algunos, asesinado. Algunos egiptólogos piensan que Akenatón fue obligado a abdicar y a escapar de Egipto con quienes le eran leales. En 1908, una excavación dio con la momia de Akenatón en el Valle de los Reyes. Eso sí es Egipto. neta. Fue un hallazgo realizado por el arqueólogo Edward Ayrton. Luego de desenterrar los restos de Akenatón, Ayrton pudo confirmar que su cráneo estaba deformado y alargado. Yo lo veo muy normal. Algunos expertos sostienen que sufría de cierta anormalidad. Él sufría de un desorden que le causaba un alargamiento del rostro. Su cráneo, de hecho, era más largo. Pienso que Akenatón muestra una deformación que sus artistas no alteraron, que ellos lo representaron como era, con barriga, pecho estrecho y cabeza larga. A Akenatón lo sucedió su hijo, Tutankamón, quien llegó a convertirse en uno de los faraones más famosos de la historia. Cuando Howard Carter descubrió su tumba en 1932, encontró que su cráneo también era alargado. ¿Habrá heredado genes alienígenas de su padre? Pausa. Pero digan quiénes eran sus papás, pues. Otra vez tú. Y con esto termina el episodio, ¿no? Sí, con Pero eso eso termina. Pero aparte, es muy fuerte pensar que sus genes alienígenas. Y sobre todo porque, o sea, viéndolo desde un aspecto científico, por así llamarlo, hay un programa que ese sí lo recomiendo ampliamente para ver, que está en Disney Plus, que se llama Tesoros Perdidos, que es una serie documental desde 4 temporadas de verdaderos expertos en Egipto, excavando arqueólogos, antropólogos, egiptólogos, científicos y todo eso. Se hizo un estudio a la momia de Tutankamón en comparación con otras 2 momias. Hubo un descubrimiento en Egipto hace muchos años, no recuerdo exactamente la fecha, en el que se encontró como un almacén de momias, pero eran momias reales. Entonces, bueno, es decir, de las reales. Ok. Pues eran las falsas. Sí, también se utiliza eso. Ajá, eran momias de la De realeza. la realeza, sí. De la familia real. Y entre esas se encontró a la abuela de Tutankamón, la mamá de Akenatón, la reina Tille, y se encontraron otras 2, Ok. que eran mujeres muy jóvenes. Cuando se le hacen unos estudios a Tutankamón para ver su ascendencia, se le hace en comparación con la momia de Akenatón, con la momia de una de estas doncellas y la de él. Se mandan, es muy difícil sacarle el ADN a una momia, sobre todo porque Sí, es claro. lo primero que se empieza a desintegrar Sí. al morir. Pero este científico en Alemania, me parece, es experto en ADN de momias. Entonces hace un cuadro comparativo entre el ADN de Akenatón, de la doncella que le pusieron de nombre Quilla, y de Tutankamón. Pone por colores cuando se repite una secuencia genética. Es decir, si sale verde es padre e hijo. Si sale rojo puede ser un hermano. Si sale azul puede ser un primo. Ok. Cuando vieron en comparación
Akenatón y Tutankamón, pues sale verde, ¿no? Por decir un color, ya que eran padre e hijo. Y cuando lo ponen a Tutankamón en comparación con esta doncella Quilla, se repite un patrón que era o hermano o hija. Órales. De Akenatón. Entonces, se pone en un tinte verde, o sea, es como un 50-60% claro. De que su mamá en realidad también era su hermana. Sí, no manches. Entonces, es por eso que hay mucha controversia en cuanto a que por eso no se le menciona a esta doncella, porque se cree que también murió durante el parto. Y porque era una hija de Akenatón. Entonces, es por eso que no se le menciona y su nombre está completamente perdido y no se sabe la ascendencia en cuanto a la madre de Tutankamón. Pero el nivel de incesto que está presente, pues da a pensar el por qué los pies de Tutankamón estaban en esta posición. Tenía caderas muy amplias y usaba un bastón. Como los japoneses. Como los japoneses. Las kawaii ves que se... hacia adentro. Es por eso, o sea... ¿Y esta doncella también presentaba características de... ¿No? Ella no. No, porque... imagínate que todos son aliens, todo Egipto fue alien, ¿no? Imagínate. Seguramente todos. ¿Qué pedo con eso? Pues esto que dicen aquí, men. Entonces, ¿que eran Saiyajines o no? Sí, o sea, es por eso. Y aparte que a Ramsés II, que murió de 90 y tantos años, que es el faraón más longevo de Egipto, se le atribuye que no fue producto de un incesto, que en realidad fue producto de una relación entre el faraón, que era Seti I, su papá, con una doncella de su harem que no era su familia. Por eso era que tuvo tanta longevidad. Claro, y bueno, a reserva de que quieras comentar algo. Tutankamón muere muy joven también. Y cerrando esta parte, a mí me gustaría saber ustedes qué piensan, por qué un programa como History, como Alienígenas Ancestrales de la cadena de History pertenece a qué conglomerado. No saben. Creo que a Discovery, ¿no? ¿A Discovery? Sí, vamos a buscar. Creo, pero no estoy seguro. History. Y bueno, lo que me causa a mí es como controversia es porque siempre cuando pensamos en vida extraterrestre tiene que ser antropomorfizada. O sea, porque es como que aliens se pueden mezclar con humanos y sobre todo porque está comprobado de que muy pocos híbridos son los que realmente pueden dejar descendencia y decir que este güey, ¿cómo se llama? Akenatón es un híbrido y para empezar dejó descendencia, no es como muy probable aún entre especies del mismo planeta. Y te digo, siempre está como esta cosa de ¿por qué siempre que pensamos en aliens tienen que tener esta forma humana? Es la medida, ¿no? Es la medida del ser humano. Ajá, todo es con base al ser humano. De antropocentrizar todo, porque antropocentrizar es de hombres nada más. Sí. Antropocentrizar absolutamente todo, también absorbes a lo que desconoces. Como este güey, ahorita no me acuerdo su nombre, es un pseudopaleontólogo que decía que si los dinosaurios no se hubiesen extinguido, hubieran evolucionado a formas humanoides. No manches. Ahí tenemos a las gallinas, por favor. O sea, las aves son descendientes. No tienen manitas. Tienen sus ¿Por qué las imaginé con manitas? Adán Furro vuelto. Alejen a las gallinas al lado. No, pero o sea, un chingo de aves son descendientes de dinosaurios, incluso todavía son consideradas dinosaurios y, o sea, la idea de este güey que tenía de que no, es que una forma humana era la que, es como si hablara del destino, ¿no? De que de a huevo debía haber una forma humanoide que gobernara el planeta, son ideas muy estúpidas y pasa lo mismo cuando piensas en vida extraterrestre, que de a huevo tiene que ser, no sé, un pinche Saiyajin, que llega aquí a la Tierra y se puede mezclar con los seres humanos. Justo eso iba a decir también, o sea, mucho tiene que ver con toda la industria del entretenimiento. También está Star Trek, está Star Wars, donde hacen ver como dan la noción de que en otros lugares son cosas así. Están pasando. Y son así, como uno. Y sobre todo los protas, son humanos. Sí. Entonces, o sea, pero otra tierra. Entonces lo antropomorfizan. History Channel pertenece es propiedad de AI Networks, pero a su vez es dueña Warner Bros. Y Discovery. Warner Bros. Discovery.
¿Por qué creen ustedes, cuáles son sus reflexiones al respecto de hacer un programa como esto? Pues para empezar, la comunidad que cree en la ufología es muy grande. Okay. O sea, a mí no me cabe la duda de que lo hacen pues para capitalizar, ¿no? Con toda esa madre, porque, o sea, el güey que llevan ahí, tiene un chingo de episodios, tiene un chingo de programas, y ya es un referente muy grande. Incluso creo que también metieron a Jaime Maussan, ¿no? Para hablar de alienígenas ancestrales, sobre todo aquí en América, de que una manera muy buena de generar dinero a través de esto es, pues venderle a la gente lo que quiere escuchar. En algún momento nosotros hablamos del capitalismo y cómo absorbe todo, ¿no? Absorbe todo, exactamente. La ufología o estas ondas, y cuando ve que es rentable, pues vamos a seguir reproduciéndolo, ¿no? Y vamos a contratar personas que vengan y nos hablen y nos den medio una explicación, que en cierto sentido, y en algún momento lo hablamos, y vuelvo a citar al doctor Montero, porque él habla mucho y tiene una crítica hacia estos programas de History, sobre todo. Él también salió en History, pero hacia estos otros. Él sale en el History chido. En el History chido. Sí. Antes de las 12. No entres a History a las 12 como Golden Age. Yo solamente entro cuando está el precio de la historia. Y Montero precisamente dice que ya se me fue la idea. De la crítica que tiene. Ajá, él tiene una crítica hacia estos programas en el sentido de que menciona que muchos de sus colegas, arqueólogos y antropólogos, están vendidos, así lo ha dicho. Sí. Son unos que venden, personajes que venden su disciplina para generar dinero hacia estos programas. Lo que estoy diciendo, que muy posiblemente estas personas tanto se hayan formado en comunicación, pero tal vez sí son historiadores, tal vez sí son arqueólogos, pero han sido absorbidos y para que lo entiendan, les han llegado al precio de la historia. Pues lo que hablábamos desde el episodio pasado de Hotel California, ¿no? De venderías tu formación. Sí. Ajá. Por dinero, sí. Sí, claro. Y es que ahí te metes en un dilema como, ok, venderías tu disciplina por dinero, pero ¿en qué sentido? Si lo vas a divulgar así, o ¿cómo lo vas a hacer? Ajá. Que bueno, de ninguna de las formas existe la ética, ¿no? En la ciencia, pero realmente uno vendería su formación para su ciencia, para desinformar a las demás personas, o no. Y es algo ahí un tema bien grande, ¿no? Sí, sobre todo para generar polémica, porque siento que ese tipo de programas, eso es lo que quieren generar, polémica, o sea, que haya algo de lo que la gente esté hablando constantemente, y el tema de los aliens, de la ufología y eso, pues ha sido un tema muy presente desde tiempos muy antiguos, y aparte que, o sea, me ponía como un poco a pensar a veces como al nivel que tienes que llegar para que quizás estas personas no son tan conocidas en su medio y las llevan a esos programas, o sea, no por hacer menos a nadie, pues, pero, o sea, como lo que mencionabas, que te llegan al precio, o sea, realmente, y que en todo este discurso hay como también en los intereses que tiene precisamente el capitalismo, y sobre todo que tienen pues a un jefe. Y tienen a una persona que tampoco le conviene que digan no son reales. Las pirámides sí las construyeron los egipcios. Los faraones no son alienígenas, porque va a romper con todo un imaginario que la gente ya tiene muy inmerso en la cabeza. O sea, es como lo que pasó, un ejemplo mexicano se me viene a la mente con Jacobo Greenberg. Sí. O sea, al poder no le convenía lo que él estaba estudiando. Sí, y después de mencionar todo lo que pasó con esta curandera, la capacidad mental que tenía. Pachita, ¿no? Pachita, claro. La capacidad mental que tenía, y sobre todo que él se vio inmerso en una operación en la que también él llegó a cierta capacidad mental para curar a una persona sin ningún tipo de higiene, sin ningún tipo de instrumento o anestesia. Obviamente al poder no le conviene que la gente sepa eso. ¿Qué pasó? Lo desaparecieron. Sí, y al tiempo desaparecieron a su esposa también. Sí, Jacobo Greenberg, no sé si has escuchado, fue
psicólogo. Una eminencia de la UNAM. En la UNAM que comenzó a estudiar cómo trascender la mente a través de ciertas prácticas como tradicionales, etcétera. Y... como de volverlo tangible. Sí, fue todo un rollo y al final terminó desaparecido. Porque según iba a descubrir muchas cosas de ese tipo. Que es todo un caso, porque también, bueno, hay otros podcasts que lo han abordado muy bien como la historia, pero tal vez no en el sentido de reflexivo y de crítica hacia el Estado, hacia esto de la desaparición cuando una persona sabe más, etcétera, ¿no? Y sucede mucho con esto en la arqueología, en alienígenas ancestrales. Existe el mercado negro en arqueología. Claro. Existe así como te vas a Tepito, así existe un mercado de arqueología donde la ley para, o sea, si una persona encuentra algo relacionado a Mesoamérica o un objeto prehispánico y etcétera, la ley en México es que se tiene que reportar directamente al Instituto Nacional de Antropología e Historia, al INAH. Que proceda o no, ya hay muchos factores como de que es que lo encontré en mi comunidad y nos pertenece, entonces hay un debate entre el Estado y la comunidad, o de que no lo reporto porque me lo van a venir a quitar, entonces la gente tiene eso. Sin embargo, existe un mercado de arqueología, ¿cómo le dije? Un mercado negro de arqueología, donde se trafican y se van a Estados Unidos y se exportan a muchos otros lugares este tipo de objetos, y a veces falsos. ¿Sí? Y a veces falsos en el sentido de que tú vas y ves fotografías de, es que desenterramos o encontramos esto en la línea del metro tal, y es un alienígena porque también está así, etcétera, ¿no? Pues, y lo trafican con la idea de que es real, etcétera, ¿no? Ahora que empezaron todas las construcciones del polémico Tren Maya, supuestamente habían encontrado unas formas antropomorfas de alienígenas y no sé qué. ¿Qué pasó? 3 días después, esas fotos estaban totalmente truqueadas, y aparte esos objetos que ahí aparecían habían sido elaborados para filmar una película. Y el aluche de AMLO. Es que le tomó su zona. Habían sido utilizados y creados para filmar una película sobre alienígenas. Claro. O sea, y como bien dices, o sea, sí existe todo un mercado negro en la arqueología, y sobre todo de cosas que a veces las hacen pasar por muy valiosas. Hubo un caso hace más de 30 años, entraron no recuerdo bien en qué mes, a robar al Museo de Antropología. Se llevaron no sé cuánto, como 100 y tantas piezas de diferentes salas, entre ellas la máscara de Pacal, que para mala suerte estaba en una exposición temporal y se la robaron también. El INAH empezó a rastrear a través de muchos organismos internacionales y encontraron la máscara de Pacal en el mercado negro. No, junto con todas las demás piezas que ya se habían llevado del Museo de Antropología. Las recuperaron y pues ya están otra vez. Pacal está de nuevo en su sitio y Antropología ya tiene otras cosas. Y también mucho de eso sale así del país. Sí. Y también sale pues de las comunidades, como bien dices, que es un tema súper presente. Sí. Una expropiación que hay de las comunidades impresionante. Las comunidades ya tienen un miedo y una desconfianza en las instituciones que ya no te dejan entrar. Claro. En Tututepec es un claro ejemplo. Hay gente viviendo arriba de basamentos piramidales y no dejan entrar a nadie que sea antropólogo o arqueólogo, porque saben que les van a pedir excavar en su terreno, claro, y que les van a quitar todo, porque eso se ha venido haciendo desde hace muchísimos años. Y es por eso que en esos sitios pues surgen las ideas de museos comunitarios, claro, claro, que es un tema que yo estoy trabajando para mi tesis. Pero eso ya son otras cosas. Me deja entrar, no ejerzo. Yo prometí a mi profe no ejercer. Me juré a mí misma que no voy a ejercer. No, sí, justo eso, ¿no? Hay toda una industria, como lo llama, cultural, comercial, que te trata de vender este tipo de cosas. Y es una ciencia comercializada, es una ciencia capitalista, es una ciencia que no debería ser llamada ciencia, cuando se comercializa y se usa para esos fines, ¿no? Y es algo que lamentablemente se está utilizando más y más. Ahorita hubo una controversia con el documental de Cleopatra, de que muchos egiptólogos salieron
salí de que había muchas inconsistencias. Para empezar, la historia que te venden está como muy... El documental está alterada, plagado, el documental está plagado de mentiras. Y creo que lo produce, ¿cómo se llama esta mujer? Jada Pinkett, ¿no? La esposa de Will Smith. ¿A poco? ¿En serio? Y de que desde el tráiler te dicen, no, es que a mí o sea, la fuente de una de las personas que entrevistan es su abuela. Es como, no mames. Fuente de los deseos. O sea, en el tráiler te dice, no, mi abuela me dijo que Cleopatra era negra. Pues en toda esa controversia también entró otra gran eminencia de la egiptología, Zahi Hawass. Y entra dentro de esta inclusión forzada de la industria. Donde, sí, es una inclusión totalmente forzada. Pero sí es, o sea, es una inclusión sumamente forzada. Que no debería ser así porque estamos hablando de un personaje histórico con características fenotípicas particulares. Claro. Y que no deberías porque, o sea, de Disney y de las películas, pues ya es otro tema. Pero en un personaje histórico... No le puedes cambiar las características porque cambia totalmente la narrativa, o sea, de su ascendencia. O sea, Cleopatra sí tenía genes egipcios, pero ella era macedonia, ¿no? Pero ella de Macedonia. Por toda la dinastía ptolomeica. O sea, es como... Sí, es todo un rollo este rollo. Este rollo está muy enrollado. Y pues usted saca sus propias conclusiones. Ustedes díganos. Le invitamos a reflexionar. Los egipcios, y para ser más específicos, ¿Akenatón era alien? ¿Era alien? Y si era alien, ¿a qué raza cree que haya pertenecido? Andrés Manuel es reptiliano. Lo cagado es que sí hay videos de eso, de Andrés Manuel. La reptiliana era la reina Isabel Pero ¿Cuánto tiempo vive un reptiliano? 94 años. 96 años. Hasta aquí el episodio del día de hoy, salvo que tengan algo más que añadir. Ha sido un gusto tenerte aquí, Carla. Como siempre, creo que nos asombramos mucho de lo que sabes en el tema de Egipto. Tú eres egiptóloga apasionada a este tema y sobre todo en estos temas tan interesantes, ¿no? Vamos a dejar tus redes si lo quieres. Claro, Vamos a poner en la descripción. No olviden a nosotros seguirnos como Apostatando Podcast en Spotify, Instagram. Iba a decir Twitter, no tenemos Twitter. En Facebook, en TikTok. Cuenta falsa. Nuestra cuenta fanpage. En Spotify también nos encuentra como Apostatando Podcast. No olviden seguirnos, compartir este video para que lleguen más personas y que compártanlo con sus amigos terraplanistas que es y no sonaría descabellado decir que los que creen en la ufología y los terraplanistas son la misma gente. Son el mismo vato, ¿no? ¿Cómo crees que los güeyes creen que Australia no existe? Bueno, eso es tema para otro video. Pues hasta aquí dejamos el episodio y nos estamos viendo en un nuevo episodio de Apostatando Podcast. Hasta luego. Bye. Listo.